Carta a los Romanos, capítulo 1. Hermanos, como título le he puesto las credenciales de un cristiano. ¿Sí? Las credenciales de un cristiano. Pasando por una empresa de paquetería, hermanos, por un paquete que nos enviaron, llegué y entré para recoger nuestro paquete, y estaba una persona ahí haciéndose de palabras con la persona que entrega los paquetes, y esta persona le decía: pero es que soy yo quien es el que le mandaron el paquete, mire, mi nombre es así. Y la persona encargada le dice: señor, ¿usted trae identificación? ¿Trae identificación? Y le dice: no traigo. Entonces, ¿cómo puedo avalar que es usted? Usted me está diciendo su nombre, pero no puedo avalar que es usted. Si usted no trae una credencial, yo no puedo saber quién es usted. Y es un protocolo que llevan esos que entregan la paquetería. Hermanos, qué importante es que traigamos, o qué importante es traer una credencial que nos identifique, ¿verdad? El mexicano trae su INE, ¿verdad? Trae su INE ahí, su credencial para votar, ¿verdad? No sé, mis hermanos, el pasaporte o otra credencial que les dan a Josué y a su familia, o a Ivania, no sé, ¿verdad? Si tienes pasaporte o una tarjeta, ¿verdad? Pero a ella le dicen: a ver, présteme sus papeles, y ella se identifica. Hermanos, de verdad que es muy importante identificarnos, ¿sí? Es muy importante que nosotros podamos identificarnos. Hermanos, Pablo comienza su carta a los romanos identificándose y presentándose a los hermanos de la iglesia de Roma. Vuelvo a aclarar, no es la iglesia romana católica, es la iglesia de Roma, ¿sí? Hermanos, el apóstol Pablo comienza su carta con una presentación muy buena. Él muestra sus credenciales, él muestra se identifica con unas grandes palabras en estos 6 versículos. Hermanos, esta introducción que hace Pablo es la más larga de sus cartas. Sí, es la más larga de sus cartas y tiene un contenido diferente a diferencia de sus otras cartas. Y como dije anteriormente, él se identifica y se presenta a la iglesia de Roma. Y sus credenciales, hermanos, para hablar estas credenciales, déjeme decirle que él usó cuidadosamente cada palabra que vemos en estos pasajes que vamos a estudiar. Hermanos, Pablo se presenta, ¿verdad? Y hermanos, también voy a decirles que como hijos de Dios necesitaremos una credencial para identificarnos. Como hijos de Dios necesitamos algo para identificarnos. Pablo lo hace, y Pablo nos enseña cómo podemos identificarnos como hijos de Dios. Y hermanos, vamos a estar viendo, ¿verdad?, 4 características o 4 cosas que el apóstol Pablo se presenta, o 4 credenciales, hermanos, voy a decirlo así, que el apóstol Pablo usa para presentarse a la iglesia de Roma. Vamos a estar viendo, es un llamado que nos identifica, hermanos. Una promesa, número 2, la promesa de nuestra identificación como hijos de Dios. Número 3, los datos personales de nuestra identificación. Y número 4, nuestra identificación es mundial. Estos 4 puntos vamos a estar desarrollándolos y vamos a estar viéndolos a través de esta carta a los romanos. Hermanos, ¿en qué consisten estas 4 verdades que el apóstol Pablo pone en estos versículos?
¿Nos estaremos identificando como cristianos? ¿O tenemos esas credenciales en nuestras vidas para identificarnos como hijos de Dios? ¿Sí? Pues vamos, acompáñenme a Romanos capítulo 1, versículo 1 al 6. Romanos 1, versículo 1 al 6. Pablo, dice la palabra de Dios, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y déjenme leer también el 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Déjeme hacer una oración. Señor, pedimos tu dirección, Señor, en este día, mi Señor. Pedimos que abras nuestro entendimiento y que podamos nosotros afirmar nuestra identificación contigo, Padre. Te pedimos, mi Dios, que tú obres en nuestras vidas y que tú obres en nuestros corazones y en nuestras vidas espirituales. Pedimos de tu gracia, de tu amor, pedimos de tu sabiduría, pedimos que abras nuestro conocimiento y pedimos que tú nos ayudes a entender estas verdades espirituales, mi Dios. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Señor, y todo el poder te pertenece a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, el apóstol Pablo comienza su carta diciendo Pablo, ¿sí? Pablo, y ven una coma. Él se habla de su nombre griego, Pablo, ¿sí? Que significa pequeño. Esa palabra Pablo significa pequeño. Él con toda humildad dice, yo soy Pablo, yo soy un pequeño, ¿verdad? Pero, hermanos, la primer característica o la primer credencial que el apóstol Pablo es un llamado que nos identifica con Dios. Un llamado que nos identifica como hijos legítimos de Dios. Y después de decir Pablo, su nombre pequeño, él sigue con otra frase muy importante, ¿verdad? Son tres cosas que vamos a ver en este punto. Número 1, él se describe como siervo de Jesucristo. ¿Sí? Él se describe como siervo de Jesucristo. Número 2, llamado a ser apóstol. Y número 3, apartado para el evangelio de Dios. Esas son tres características del llamado que Pablo recibió como siervo de Dios. La palabra siervo, hermanos, ya lo hemos estudiado anteriormente, pero déjenme recordarles un poquito de lo que significa siervo. La palabra siervo tiene dos vertientes. Una es esclavo y la otra es servidor. La palabra que usa aquí el apóstol Pablo significa esclavo, un esclavo de baja condición, un esclavo que está bajo la voluntad de otro. Él se describe a sí mismo como con humildad y dice, yo estoy bajo la autoridad, dice y afirma, de Jesucristo. Hermanos, él dice, soy un esclavo, soy un siervo, estoy a las órdenes de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que reflexionar un poquito en este tema de ser siervos, porque muchos podemos decir que somos esclavos de Cristo. Muchos podemos decir, no, yo soy un esclavo de Cristo, yo soy un siervo, o podemos decir, soy un siervo de Cristo. Pero la pregunta es, ¿de verdadmente eres un siervo de Cristo? A la manera de la palabra doulos que se usa en el griego, de esclavo.
de verdad, a lo mejor podemos decir que somos esclavos, pero fíjese, el esclavo de este que describe no tiene voluntad propia. ¿Sí? Cheque eso. El esclavo del cual, la palabra esclavo que usa Pablo, da a entender una persona que no tiene voluntad propia, que está bajo la voluntad de su amo. Hermanos, ¿cuántos de aquí somos siervos de Cristo? Y a veces decimos, y gracias por los amenes, pero a veces les voy a decir una cosa. Podemos decir que somos siervos de Cristo, pero hay áreas en nuestras vidas en donde no aplicamos el mandamiento de nuestro Dios. Hay áreas en nuestras vidas en donde nosotros no obedecemos a nuestro amo. Santidad. Y es que no dice sed santos como Él es santo. ¿Y por qué siempre nos estamos lamentando por la santidad, hermanos? ¿Por qué siempre? ¿No somos siervos de Cristo? Algo muy común, la falta de perdón. Mire, todo cristiano ha enfrentado esta situación de la falta del perdón. Bueno, algunos, a lo mejor me van a apedrear algunos, ¿verdad? Porque no, yo sí, pues está bien, qué bueno. Pero en el perdón, ¿qué dice nuestro amo, Jesús? Perdona. ¿Y qué dices? No puedo perdonar. No, eso no. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces la pregunta es, ¿de verdadmente estamos reuniendo los requisitos de ser un siervo de Cristo? Medítalo, hermano, medítalo en ti, porque eso tenemos que definirlo cada uno de nosotros. Hermanos, número 2, el ser apóstol. También hemos hablado mucho de este asunto del apóstol. Esta palabra apóstol significa enviado. ¿Sí? Significa enviado. Y hay un grupo de apóstoles que son los 12 llamados apóstoles del Señor, que es un grupo que es intocable, hermanos, que no puede entrar en ese grupo. Ya hemos hablado también de este tema, sí, pero déjeme recordárselo. Y Pablo, porque Pedro, en la carta que estudiamos, la carta pasada, él también se presenta como apóstol de Jesucristo, como ese enviado de Jesucristo. Entonces, Pablo también se identifica como ese enviado, pero él no es en el sentido general de la palabra apostolos. Eso lo voy a ver más adelante. Entra en el grupo de los apóstoles llamados del Señor, pero él reconoce que tiene un llamado de ser enviado con autoridad. ¿Sí? Pero no me voy a detener mucho en esto. Hermanos, el llamado muy importante con el cual también se presenta Pablo es la segunda frase que usa él: apartado para el evangelio de Dios. Y cuando la palabra de Dios dice apartado para el evangelio de Dios, significa que es apartado para una labor. Muchos argumentan aquí que él está hablando de que él era un fariseo. La palabra fariseo significa también apartado, ¿sí? Pero él aquí no se está refiriendo a ese punto del fariseísmo. Aquí él está hablando que es apartado especialmente para una labor. Aquí él está puntualizando que él es apartado para una labor. ¿Y qué labor es para la cual fue apartado él? Hermanos, es para el evangelio de Dios. La palabra evangelio, evangelión en el griego, significa un mensaje de buenas noticias. En el tiempo de los romanos, llegaban los heraldos. Los heraldos eran los mensajeros que iban al pueblo a llevar las buenas noticias al pueblo. Entonces llegaban los heraldos y llevaban las buenas nuevas. Ellos llegaban y gritaban, evangelión o buenas nuevas.
y daban las buenas nuevas que el emperador romano quería comunicar a sus oyentes. Entonces, ya sea que nació una persona, ya sea que extendieron el territorio de Roma, etcétera. Para ellos el emperador definía cuáles eran esas buenas nuevas que de todos modos no cambiaban la situación mala de la vida de los romanos. ¿Sí? Porque ¿de qué se beneficiaba un romano un ciudadano romano de haber extendido su territorio? Dígame, ¿de qué se beneficiaba? De nada, ¿verdad? Para el emperador decía, pues esas son buenas nuevas, pero para él. Pero cuando Pablo dice el evangelio de Dios, él está diciendo, yo fui apartado para llevar un mensaje de buenas nuevas que vienen de parte del Dios Todopoderoso y creador del cielo y la tierra. Esas sí son buenas nuevas para la humanidad, hermanos. Esas sí son buenas nuevas. El mensaje que Dios tiene para los seres humanos es un mensaje bueno. Es un mensaje de aliento, hermanos. Es un mensaje de paz. Es un mensaje de confort, hermanos. Es un mensaje que trae alegría en medio de la desgracia. Hoy vivimos un mundo, o siempre hemos vivido un mundo lleno de desgracias. ¿Sí o no? Sí. Y hoy, en este tiempo, no es la excepción. Hoy el mundo sigue su curso y siguen las desgracias. Desgracia tras desgracia, que asesinaron a no sé quién, que se accidentó no sé quién, que murió no sé quién. Desgracia tras desgracia. ¿Verdad? Y solamente la gente necesita un mensaje de buenas nuevas. Y hermanos, así como Pablo fue llamado a llevar este mensaje de buenas nuevas, déjeme decirle que usted también fue apartado. Déjeme decirle que usted también fue apartado para llevar un mensaje de buenas nuevas. ¿Sí? Usted fue apartado por Dios. En Jeremías él dice, Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Pablo también lo dice, desde antes que yo naciera, Dios me apartó. ¿Sabe qué? Usted que ha entregado su vida a Cristo, no es la excepción. No es la excepción. Usted ha sido apartado para llevar este mensaje de buenas nuevas que vienen de Dios. ¿Sí? El mundo necesita ese mensaje de buenas nuevas. ¿Quién se lo va a llevar? ¿Quién va a llevar ese mensaje de buenas nuevas al mundo? Tienen miedo de decirlo, ¿verdad? ¿Quién va a llevar ese mensaje? Bueno, no está, al menos los evangelistas aquí, ¿verdad? Nosotros, hermanos, nosotros somos llamados a llevar ese mensaje de buenas nuevas. Créame que Dios lo salvó y su propósito primordial no es restaurar su matrimonio. ¿Sí? No es que usted sea próspero. No, es para que usted lleve este mensaje de salvación. Ese mensaje de buenas nuevas. Hermano, te pregunto, ¿estás llevando ese mensaje de buenas nuevas? ¿Estás llevando ese mensaje o solamente hablas de ti? ¿O hablas de lo bonito que es tu iglesia? ¿O hablas de lo bonito que se toca dentro de tu iglesia? ¿De qué estás hablando, hermanos? ¿O de qué tan bien acomodadas están las sillas? No, hermanos, a veces nosotros andamos hablando otras cosas en vez de hablar esas buenas nuevas a las personas. Pregúntate, todo el año pasado, ¿a quién le compartiste de Cristo?
Yo estoy avergonzado, hermanos, porque fueron muy pocas las gentes a las que les compartí este mensaje de buenas nuevas este año pasado. Yo estoy avergonzado delante de Dios. Y mi oración para este año es no perder la oportunidad de dar ese mensaje. De verdad, hermanos, el mundo está colapsando y necesita más que nada este mensaje de buenas nuevas. Pero tú eres el instrumento. Tú, yo, todos aquellos que decimos que somos hijos de Dios. Todos somos llamados a ese llamado de llevar ese mensaje grandioso, hermanos. ¿Seremos todos los cristianos llamados a llevar este mensaje? ¿Qué creen ustedes? Sí. Ahora te pregunto, ¿lo vas a hacer? Acompáñame a 1 Corintios 9:16. A 1 Corintios 9:16. Unas hojitas ahí adelante. 1 Corintios 9:16. Fíjense cómo dice Pablo. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Porque si anuncio el Evangelio, otra vez, buenas noticias, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y luego con signos de admiración dice, ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! Van a decir, pero ese es el apóstol Pablo. No, hermanos, este versículo medítalo y a mejor apúntalo ahí en tu refrigerador. Pues si anuncio el Evangelio, ¿verdad? Que lo anunciemos. No tengo por qué gloriarme. Hermanos, el anunciar las buenas nuevas a las personas, así sean 10 personas que ganes para Cristo, lo voy a decir de esa manera entre comillas, no tienes por qué gloriarte. Lo importante es que des ese mensaje. El fruto, el resultado no viene de ti, es de Dios. Y es un mensaje, y Pablo dice a forma de urgencia, ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio, hermanos! ¿Está en tu corazón esta frase? ¿Está en tu corazón? ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio de Cristo! ¿Sí está en ti? Yo puedo, todo el año pasado lo dije, en mi corazón dije, pero lo hice muy pocas veces. Yo en mi corazón dije, voy a compartir el Evangelio. No, ahorita no tengo tiempo. No, mi esposa me está esperando. No, es que voy acá a un estudio. No, es que voy allá. Sí hay de mí si no predico el Evangelio, pero nunca me detuve a decir 5 minutos, no me tardo. ¿Cuánto se tarda usted en dar las buenas nuevas de Cristo? ¿Cuánto se tarda? Bueno, si se topa una persona dura se va a aventar como 20 minutos. ¿Sí? Pero inviértelos, a veces los perdemos en el tráfico. 20 minutos. A veces los perdemos en otras cosas. Ay de mí si no predico el Evangelio. Hermanos, tenemos ese llamado a anunciar el Evangelio. Pablo le dice a los de Roma, yo soy llamado a predicar las buenas nuevas, el mensaje que viene de nuestro Dios. Efesios 6:19, hermanos, rápido, Efesios 6:19. Efesios 6:19. Dice el apóstol, y dice, bueno, voy a leer desde el 18 para que se entienda el contexto.
Dice, ¿ya estamos ahí? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del ¿qué? Evangelio. Buenas noticias, de las buenas noticias de Dios. Debemos estar orando. Si tú dices, yo soy torpe para hablar, debemos estar orando para que Dios nos dé esas palabras. Que es que yo no sé contestar preguntas de no sé qué. Ora a Dios. Es el Evangelio el único que vas a hablar. No vas a hablar otra cosa. ¿Sí? Hermanos, ese es el llamado que nosotros tenemos también. Regresamos a Romanos, hermanos, y otra de las credenciales, hermanos, que nos identifican, o es credenciales que Pablo usó, es que el Evangelio es una promesa dada desde hace mucho tiempo atrás. El Evangelio es una promesa dada desde hace mucho tiempo atrás. En el versículo 2 dice, el Evangelio de Dios, terminando el versículo 1, en el versículo 2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Hermanos, el Evangelio de Cristo no es un mensaje nuevo. No es un mensaje que se le ocurrió a Pablo, a Pedro, o que se le ocurrió a la iglesia de Jerusalén. Sí, no es una nueva moda como hoy en día que muchos andan buscando nuevos mensajes, nuevas cosas y adaptan las cosas. No, el Evangelio es un mensaje que Dios plasmó, déjeme decirlo, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. ¿Sí? El mensaje del Evangelio es un mensaje prometido desde antes. Este mensaje, hermanos, que vemos que es predicado o que es anunciado de Dios desde antes, tiene varias características en el Antiguo Testamento. ¿Dónde aparece ese mensaje? Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá, tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? La simiente de la mujer es Cristo, hermanos. En ese pasaje de Génesis 3:15, la simiente de la mujer es Cristo. Es la primera vez que se anuncia el Evangelio en la Escritura. Apúntalo, hermano. Apúntalo. Es la primera vez que se anuncia. Y después vemos más adelante que Dios los cubre su pecado. ¿Con qué? Él sacrifica unos animalitos y cubre su pecado. ¿Sí? Hermanos, es la victoria sobre Satanás. También Moisés en Deuteronomio 18:15, vamos a Deuteronomio 18:15, rápido. Vamos a ver esta verdad rápido. Deuteronomio 18:15. Sí, ya estamos ahí. Dice, ¿ya estamos ahí? Ok, profeta de en medio de ti, dice, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Y luego dice el 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb en el día de la asamblea, diciendo, no vuelvas a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Jehová me dijo, ha hablado bien en lo que has dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tuviere la presunción, bueno, ese ya es otra cosa. Aquí está prometiendo un varón que se va a levantar para llevar el mensaje de Dios. Y ese fue
nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí lo anunciaba. Jeremías 31. Vamos a Jeremías 31. Jeremías 31, hermanos. Vamos rápido para ver esta grande verdad. 31 al 34. ¿Ya estamos ahí, hermanos? 31, versículo 31. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Dónde aparece este versículo? En Hebreos, hermanos, capítulo 8, versículo 8 en adelante. ¿Sí? En Hebreos, ahí vemos esa promesa. Acompáñenme a Ezequiel, hermanos, tantito en Ezequiel, para ver también esta verdad tan grande. Ezequiel, capítulo 34, Ezequiel 34, versículo 23. ¿Ya estamos ahí? Dice, y levantaré sobre ellas un pastor, y él apacentará a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dominarán en el bosque. Ahí podemos ver otra vez que Dios levantará un pastor. Ahí se puede equivocar porque habla de David, pero no, ese habla de Cristo. En el capítulo 36, versículo 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaré mis preceptos, y los pongáis por obra. Vemos cómo está delineado, y puedo hablar más versículos que hablan de este mensaje del Evangelio que salva, que nos da una victoria sobre el enemigo, que viene y trae el pacto de Dios, que es un pastor que nos va a regir, y que abre un perdón de los pecados, y al mismo tiempo, hermanos, ¿verdad?, nos da de su Espíritu Santo. Eso tuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento, hermanos, en la vida de Cristo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Evangelio que nosotros predicamos, hermanos, no es un mensaje nuevo, no es una moda nueva, ¿sí? Entonces, tristemente hoy en día han querido diluir completamente el Evangelio para poder, o más bien ellos piensan, cambian el Evangelio pensando que el hombre va a ser más receptivo.
Y sí el hombre es más receptivo cuando el mensaje del evangelio es diluido. Ellos meten nuevas modas, ¿sí? Hablan otro evangelio, pero no hay otro. Es uno, desde el Antiguo Testamento es uno. No podemos decir, es que uno es para los judíos y otro para los gentiles. No. Dios lo prometió. Desde antes lo anunciaba, lo delineó. Y llegó Cristo y nos lo mostró. ¿Verdad que sí? ¿Cómo empieza Cristo su ministerio? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el anuncio de las buenas nuevas. Porque el reino de los cielos se ha acercado. No era un mensaje nuevo. Los judíos se hicieron que no entendieron, hermanos. Pero más hay un plan de Dios, ¿verdad? El cual ellos se tenían el corazón endurecido. Pero no hay un nuevo evangelio. Ni hay uno en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo Testamento. Es el mismo evangelio, hermanos. ¿Sí? Y es el mismo, hermanos. El mismo evangelio. Así es que seamos fieles a ese evangelio que Dios prometió desde antes. Desde antes. ¿Sí? Porque hay muchos que dicen, pues es que no dice la palabra evangelio en el Antiguo Testamento. A ver, ¿creen que viene la palabra evangelio en el Antiguo Testamento? No, los voy a dar un cosa. Sí, hermanos. Benditos los pies de los que llevan, ¿qué? La paz del Señor. Hermanos, ese es el mensaje de las buenas nuevas. De las buenas nuevas de salvación. Si nosotros analizamos el Antiguo Testamento, Dios a su pueblo siempre le mandó mensajes de buenas nuevas. Yo los perdonaré, yo los restauraré, yo los perdonaré, yo los restauraré. Y ellos, algunos sí y algunos no, porque queremos vivir en nuestros pecados. Muy bien, para no detenernos mucho en esto, hermanos, continuamos al siguiente versículo, en el versículo 3. Y hermanos, otra de las credenciales con las que se presenta Pablo es los datos de nuestra identificación. Su identificación tiene datos que te describen. Eres fulano, te apellidas de tal, vives en tal parte y tienes tantos años, ¿verdad que sí? Así, hermanos, Pablo describe nuestra grande identificación. Y esa es una de las credenciales que nosotros debemos de saber y debe de caracterizar también nuestro mensaje. Versículo 3 dice, ese mensaje prometido desde antes de las Escrituras, dice el versículo 3 que está basado en Jesucristo. Cuando dice acerca de su Hijo, esa palabra acerca, hermanos, ¿sí? Es como un circuito, es como algo que lo rodea. Entonces el mensaje de Cristo es del mensaje de las buenas nuevas. El mensaje prometido gira solamente alrededor de la persona de Jesucristo, hermanos. Solamente gira alrededor de la persona de Jesucristo. ¿Sí? Y Pablo describe la persona de Jesucristo y lo describe de dos maneras. ¿Sí? Lo describe de dos maneras. Pablo dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según
la carne. Y luego dice el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pablo describe la vida y a Cristo totalmente, y lo describe de dos formas, como es Cristo. Cristo poseía una naturaleza humana, 90% de naturaleza humana, no, 100% de naturaleza humana y 100% de naturaleza divina. Esto es algo muy importante que tenemos que conocer y tenemos que meternos, ¿sí? Porque muchos que debaten dicen que Cristo no era divino. Dicen que la divinidad se le salió antes de la cruz del Calvario. ¿Sí sabían eso? Y hay muchos argumentos de los opositores de Cristo que quieren desvirtuar su divinidad. Pero para el cristiano, Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Es 100% hombre, y Pablo lo describe de esta manera. Primero, en el Cristo humano. El Cristo humano tenía que venir de la tribu de Judá. Tenía que venir del linaje de David. David venía de la tribu de Judá, hermanos. ¿A quién le gustan las genealogías? A Lulú no. ¿A quién sí le gustan las genealogías? Son riquísimas en conocimiento. Sí son cansadas, sí te cansas, pero son riquísimas, hermanos. Y la genealogía del Mesías, de Cristo, está bien trazada, como un ser humano. Lucas capítulo 2 y Mateo capítulo 1 tenemos dos genealogías ahí que nos llevan hacia Adán, hacia el Mesías, y del Mesías hacia Adán, y de Adán a Dios. El día en que tengas oportunidad, métete a las genealogías. Sé que te vas a aburrir, porque es aburrido decir hijo de fulano, hijo de sutano, hijo de mangano, hijo de perengano, hijo de este, hijo del otro, pero ahí está la verdad de Cristo, 100% hombre, que es lo que Pablo nos está diciendo, y que para los judíos que estaban en la iglesia de Roma les daba a entender y a comprender que Pablo sabía lo que estaba diciendo. Pablo sabía lo que estaba diciendo. ¿Quién era ese mensaje? ¿En qué estaba basado ese mensaje? Esta es una verdad, que Cristo venía de la tribu de Judá. Y hermanos, la historicidad del Cristo humano lo avalan varios historiadores. Tácito, Flavio Josefo y Pilino, hermanos. Son fuentes sólidas de historiadores que avalan que Cristo existió. ¿Sí? Que Cristo existió. Pero hermanos, aquí lo que nos interesa es ver cómo está trazado y cómo estaba prometido el nacimiento de Cristo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Isaías 11:1, hermanos. Isaías 11. Vamos a Isaías 11. ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿Me van siguiendo? Isaías 11. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí, hermanos? El papá de David. Sí. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y luego dice, fíjese bien, con autoridad: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Es del rey David este que está describiendo? No, es el Mesías. Es el Mesías, hermanos. Porque a él es el único que se le ha dado autoridad para hacer estas cosas. El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo Cristo, ¿verdad? Por cuanto traigo un mensaje para dar libertad a los cautivos, a darle, a proclamar el año agradable del Señor. Ezequiel 34, hermanos. Bueno, segunda de Samuel 12, segunda de Samuel 7. Vamos a segunda de Samuel rápidamente para ver y analizar. Segunda de Samuel 7, versículo 12. Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel 7. Versículo 12 y 16. Y mire cómo Dios lo anuncia desde antes. Dice, ¿ya estamos ahí? Dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno que de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino, hermanos. Sigo leyendo. Edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, y le seré a él por padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, la cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Hermanos, tal vez alguno pueda decir, pero aquí no, ¿cómo que se refiere al Mesías? Mire, aquí hay una promesa de que el reino de David no iba a terminar. Pero alguien puede llegar a Jeremías a ver el exilio y decir, aquí se rompió, ya no hay rey de Israel. ¿Verdad que sí? Alguien puede llegar y decir en el libro de Jeremías o en los Reyes, y decir, aquí se terminó la línea de los reyes de Israel, de la línea de David. ¿Se terminaría, hermanos? ¿Se terminaría? Pues no hubo rey después del regreso del exilio, hermanos. No hubo rey. ¿O sí, Adrián? No hubo rey. Y no ha habido rey, excepto el proclamado por nuestro Señor, por nuestro Dios, que es Jesucristo. Ese es el rey, Él es el rey que va a reinar por la eternidad. Ahí mismo en Isaías 11, más adelante, describe lo que es el milenio, ¿sí? Y es el lugar en donde Cristo va a bajar a este mundo a reinar. Sí, pero eso es meterme en otro tema. Hermanos, Él es el Rey. Él es la promesa de un reinado perpetuo para el pueblo de Israel y el pueblo de Dios. Él es nuestro Rey, hermanos. Ese es como se identifica como hijo de David. Pero, hermanos, regresamos en el versículo 4 de Romanos. Regresamos a Romanos, capítulo 1, versículo 4, ¿sí?
Y luego dice en el versículo 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, la segunda cosa que describe Pablo, como describe Pablo a Cristo, es como Dios mismo. Hermanos, esta palabra cuando dice fue declarado Hijo de Dios con poder, esta palabra declarado significa horizonte. Sí, voy a llamarlo así rápido, no hay que meter tanto a la etimología, pero significa horizonte. Y en el horizonte vemos una división entre la tierra y el cielo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? O los que han estado en el mar, cuando ven el horizonte es de una división entre el mar y el cielo. ¿Sí? Cuando Pablo dice que él fue declarado, él dice que él está haciendo una distinción del Cristo humano, ¿verdad? Ahí hay una distinción del Cristo humano y del Cristo Dios, hermanos. Y el Cristo Dios fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos saber que está hablando de su deidad? Hermanos, por la resurrección de entre los muertos. Dios es un Dios de poder, hermanos. Dios es un Dios que Cristo hizo milagros. Cristo hizo maravillas. ¿Un ser humano puede hacer esas maravillas que Cristo hizo? Bueno, a lo mejor ese hombre Chris Angel, dice, es el ilusionista, cree que las puede hacer, ¿verdad que sí? Y mucha gente se confunde, pero nadie puede resucitar de entre los muertos, hermanos. Pablo, en pocas palabras, y mire, son unas palabras así cortitas que tienen que ver mucho, pero no lo voy a hablar porque es casi, hermanos, lo vamos a estar viendo en tema por tema. Cristo era Dios, hermanos, y el poder del Espíritu Santo actuaba en Jesús. Cuando Él dice, las cosas que yo hago no las hago por mí mismo, sino es el Padre el que las hace en mí. Él mismo en su humanidad dice, es Dios quien hace las cosas, es Dios quien hace los milagros, es Dios quien le da la vista a los ciegos, por medio de Jesús y por medio del Espíritu Santo. Y lo consolida la resurrección de entre los muertos. Eso lo posiciona como Dios a Jesucristo. La resurrección de entre los muertos, que hoy en día también es muy debatida. ¿Sí? Es muy debatida. Hermanos, esa es la deidad de Cristo. Dice, escuchando un poquito a John MacArthur, habla de un autor de un libro que quitó lo sobrenatural de los evangelios. ¿Sí? Quitó este autor que escribió un libro solamente de la humanidad de Cristo. ¿Sí? Y quitó todo lo sobrenatural. Entonces yo creo que, bueno, yo pensando, pues no, a lo mejor le quedaron como 4 hojas, ¿verdad? Y terminó hasta que Cristo murió. Ya de ahí ya no hay más. Todo se perdió para este hombre. Pero no podemos quitar lo sobrenatural de Cristo. Lo sobrenatural de su vida, de su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipoder que demostró en su ministerio, lo avalan como el Dios Todopoderoso. Y más que nada hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere quitar la resurrección, olvídese, está perdido. ¿Quién ha entrado al museo aquí de Guadalupe? Y hay unas fotos, ¿verdad?, que describen como el Vía Crucis. ¿Dónde se termina eso? A ver, los que han ido. ¿Dónde se termina esas fotos? A ver, ¿quién? Se termina hasta la muerte y ya no hay resurrección. Ahí. Cristo resucitó, hermanos. Bueno, yo no he ido personalmente, pero platicando con un hermano que estaba ahí me dijo, mira, hay una galería de fotos
¿verdad?, que hablan de Jesús. Dice, pero llega un punto en el que ya no hay nada después de la muerte de Cristo. Y él dice, ¿cómo? Aquí falta un cuadro. Él resucitó al tercer día. Él resucitó. Y para el ser humano, para muchos, Él no ha resucitado. ¿No ven cómo lo tienen colgado en una cruz todavía? Para nosotros ya resucitó. Y esa es la gran evidencia del poder de Dios. Y esa resurrección que nosotros vamos a recibir, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo ven? Y podemos ver y describir, podemos hablar del ministerio de Jesús en la tierra, de su predicación, de la crucifixión y de la resurrección, pero lo vamos a ir describiendo a través de los temas de Romanos. Pablo les habla a los romanos, se introduce con esto y diciendo, Cristo es nuestro Dios todopoderoso, hermanos. ¿Sí? ¿Quién cree esa verdad? No, nada más mi hermana Areli. ¿Quién cree la verdad? Esa, hermanos, no, hombre. Muy bien, hermanos. Podemos hablar mucho más, pero regresamos a Romanos, hermanos. Versículo 5. Entonces, después de describir a Cristo como humano y como Dios, dice el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, hermanos. Hermanos, la identificación o la otra de las credenciales de Cristo, de Pablo, es que su mensaje o el mensaje de Jesucristo, ¿verdad?, nos comisiona a nosotros. ¿Sí? Nuestra identificación con Cristo nos comisiona, nos manda. Fíjese bien cómo dice en el versículo 5, por quien recibimos, eso es recibir, otorgar, la gracia. Aquí vemos la primera vez que se usa la palabra gracia, una palabra que significa regalo inmerecido. Dios nos ha dado un regalo inmerecido. Aquí es la primera vez que Pablo habla de esto en la carta de los Romanos. Y cuando estamos hablando de gracia, hablamos de ese regalo que no merecemos. Ese regalo es el mensaje del Evangelio. La salvación y el perdón de nuestros pecados, hermanos. Ese mensaje que estaba anunciado desde antes, ese mensaje que nos caracteriza, ese mensaje de las buenas nuevas, solo es dado por gracia, hermanos. Por eso recibimos la gracia, recibimos ese mensaje. Todos los que son llamados hijos de Dios, son llamados hijos de Dios por recibir la gracia a través de ese mensaje. ¿Sí o no? No hay otro mensaje. No hay otra cosa por la cual recibamos la gracia de Dios. No es con el Cristo te ama, no es con un versículo bíblico. No, hermanos, no nos equivoquemos. La gracia de Dios la recibimos a través de saber quién es Cristo y qué hizo por nosotros. ¿O hay alguien que no haya nacido de nuevo sin ese mensaje? Todos tenemos que haber nacido de nuevo con este mensaje, que Cristo vino al mundo, que murió en una cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, hermanos. Es ese mensaje, 1 Corintios 15, hermanos. 1 Corintios 15. Dice, ya estamos ahí. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado,
sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Y sigue diciendo Pablo, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Este es el mensaje, hermanos. Cuando Dios te regala su gracia, la gracia no es algo místico. No es algo místico. La gracia está basada en que Dios te da ese regalo de poder entender el mensaje del Evangelio. Él te da vida para poder entender ese mensaje del Evangelio. Por gracia sois salvos, dice Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Sí? Y no por obras para que nadie se gloríe, por nada, por ninguna obra. Es más, hermanos, por ningún otro mensaje puede una persona llegar a ser salva. No hay otro mensaje dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay un nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesucristo, hermanos. Esa es la gracia que nosotros recibimos. Y vamos a empezar a desarrollar ese tema. Quisiera hablar mucho, resumí mucho, hermanos, pero de verdad eso es como Pablo se presenta, hermanos. Y hermanos, recibimos la gracia, el perdón de pecados y también el apostolado, hermanos. Recibimos el apostolado, y esta palabra la quiero usar o más bien, muchos argumentan, ¿verdad?, que sigue hablando de su apostolado como apóstol de Cristo. Pero esta palabra la podemos usar en un sentido muy general, hermanos, en que cada uno de nosotros recibimos ese apostolado. Es que somos enviados, no somos apóstoles como los del Señor Jesús, ni como los apóstoles que hablan ahorita que dicen, yo soy apóstol. ¿Sabe qué hacía un apóstol? Llevaba el mensaje de Jesucristo. Eso era lo que llevaba el mensaje de Cristo. Aún los que no eran del círculo de los 12, conocidos como apóstoles, llevaban el mensaje de Jesucristo. Los que ahora dicen que son apóstoles traen puras tonterías en su cabeza. Me atrevo a decirlo. ¿Sí? Nosotros somos enviados, hermanos, a llevar este mensaje de gracia. Nosotros recibimos este mensaje para llevarlo a otras personas, como dije en el primer versículo, en el primer punto. Hermanos, este versículo se entiende más en unas. Voy a leer dos versiones. En una es hispanoamericana. Dice así: es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor de su nombre. Y la otra es la Biblia latinoamericana. Dice: hemos recibido la gracia y la misión ahí, para que en todos los pueblos no judíos sea recibida la fe para la gloria de su nombre. Somos llamados, hermanos, a llevar este mensaje a cualquier persona, a cualquiera, hermanos. Somos comisionados, tenemos una misión de llevar este mensaje a cualquier persona. Me da mucha tristeza escuchar a veces que vamos a ganar al gobierno para los del gobierno para Cristo. ¿Y nada más a los del gobierno necesitan a Cristo? No, toda la humanidad, hasta el pobrecito que va pasando por ahí necesita el evangelio de Jesucristo, hermanos. Hasta el pordiosero, el mugroso, el que tú no dices, ay, no me acerco, necesita el mensaje del evangelio. Somos comisionados a eso. A cualquier persona. A cualquier persona. El evangelio no está limitado a cierto tipo de personas. No me estoy refiriendo en el sentido teológico, hermanos.
Estoy refiriendo en el sentido general de que tenemos que decir este mensaje a cualquiera. Somos comisionados, hermanos, a llevar este mensaje. Pero déjeme decirle que después de decir que recibimos la gracia y el apostolado, hermanos, hay una frase bien importante, que es para la obediencia de la fe. Para la obediencia de la fe. Esta frase aparece en el capítulo 16 de Romanos al terminar. Para la obediencia de la fe. Hermanos, solo Dios quiere gente obediente a su mensaje. Solamente Dios quiere que lo hagas por obediencia. Lleva este mensaje por obediencia, no porque se te exija. Muchos hacemos la obra para quedar bien. Muchos predicamos el Evangelio por nada más decirlo, porque me dijeron que lo predicara. No, hermanos, es tiempo que lo hagas por obediencia a nuestro Dios. Él nos mandó a predicar este mensaje y es lo que necesitamos hacer. Por obediencia, hermanos. Por obediencia a la fe. ¿Cuántos somos obedientes a Dios? ¿Somos de verdadmente obedientes? ¿Hacemos lo que Cristo nos pidió? ¿Estamos concentrados en ser obedientes a lo que Él nos mandó? Hermanos, si no podemos ni compartirle a nuestra propia familia, ¿cómo te puedes decir que eres obediente? Para la obediencia de la fe de todas las naciones. En otras palabras también, hermanos, para que otros sepan este mensaje y sean obedientes a la fe de Cristo Jesús. Para que otros también lleven, entiendan, conozcan que este mensaje trae una obediencia a Dios. ¿Cómo van a saber? ¿Cómo un hombre va a saber cómo obedecer a Dios? No lo va a poder saber si no nace de nuevo. Y nos quejamos de gente que hace tontería y media, pero ¿cuándo te has detenido a compartirle el Evangelio para que él sepa y pueda empezar a obedecer a Dios? ¿Cuándo? Nada más nos quejamos, ay, que fulano, no, que mano, que este, que el otro, que ay, infinidad de cosas podemos decir. Pero ¿cuándo te has detenido a decir, bueno, ellos saben lo que hacen, andan en sus pecados, pero por mí ellos mismos no van a poder obedecer a Dios? No, si los cristianos nacidos de nuevo batallamos para obedecer a Dios, ahora el que no sabe cómo va a obedecer a Dios, sin conocer este mensaje de salvación, hermanos. Y hermanos, todo es para la gloria de Dios, no es para nosotros. Todo es por amor de su nombre, por amor de su nombre. ¿Usted ama a Cristo? ¿Qué espera? ¿Qué espera para obedecer? ¿Qué espera para hacerlo? ¿Qué esperamos para poner en práctica? Si usted lo ama, adelante, hermanos. Y termino con el versículo 6. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Él sigue diciendo y le dice a los romanos, ustedes también son llamados a ser de Jesucristo. Todo el mundo es llamado a ser de Jesucristo. Teológicamente podemos decir que no, pero el mensaje del Evangelio es para que todo el mundo lo escuche, ¿sí? Y Él le dice, ustedes también son llamados. Ustedes son llamados a ser de Jesucristo. Nosotros no podemos saber si allá afuera, si tú no dices ese mensaje, tú no puedes saber si hay alguien que sea llamado para la obediencia a Jesucristo, que sea llamado para ser de Jesucristo. ¿Cómo podemos saberlo? Solamente por este mensaje.